Hola, tengan muy buenas tardes todos. Una vez más, bienvenido a su programa Verdades Bíblicas y Tiempos de Fin. De este lado, su hermano y su amigo Alberto Delgado para compartirle algunas verdades de las Escrituras y que tienen y guardan referencia con los tiempos del fin y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te quiero pedir que te quedes hasta el final, que si estás mirando este programa a través de Facebook o cualquier otra plataforma, también te suscribas a nuestros canales de TikTok y YouTube con mucho gusto para poder compartirte estas verdades que a todos nos cautivan y nos llaman mucho la atención. Quiero agradecer de manera muy especial al Ministerio Maranata Toledo y al hermano Ángel por todo el apoyo que me ha brindado en todo este tiempo. Ha sido de gran ayuda y de gran bendición para poder llevar a cabo este programa. ¿Sabe? El capítulo de hoy nos vamos a enfocar específicamente en un pasaje principal de Mateo 24. Vamos a hablar respecto al tomado y al dejado, pero más adelante vamos a entrar en materia. Solo quería ponerlos en sintonía un poco y recordarles que estamos hablando acerca del fin del siglo. Mateo 24 comienza con una pregunta: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de este siglo? Fue la pregunta de los apóstoles o de los discípulos a Jesús en Mateo 24, versículo 3. Así que para hacer esto, primero tenemos que recordar lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Es como esta que conocemos de Reina Valera, este famoso texto de Reina Valera que dice: procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia, antes que todo, es su propio intérprete. Es una de las leyes de la hermenéutica fundamentales y que tenemos que tener en cuenta para analizar el pasaje que nos ocupa en este día. Una de las reglas principales de la interpretación bíblica que se debe ser aplicada en este estudio y en el estudio de la escatología es consultar los pasajes paralelos relacionados con un mismo tema. Y es precisamente lo que vamos a hacer en este día. Vamos a estar hablando del sermón apocalíptico de Mateo capítulo 24, específicamente del versículo 29 al 51, que guarda una referencia paralela y un paralelismo con la parábola de trigo y la cizaña, también en el capítulo 13 de Mateo, a partir del versículo 24 hasta el 30 y después del 36 al 43, donde Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Ambos pasajes hacen referencia al fin del presente siglo, en el momento glorioso de la segunda venida de Cristo, donde se hará la separación entre los justos, el trigo, y los impíos, la cizaña. ¿Para qué se llevará a cabo esta separación del justo y el impío? Es para entrar al milenio, al gobierno milenial de Cristo. Acuérdense que el presente siglo tiene fin precisamente con la segunda venida de Jesucristo. No el arrebatamiento, sino la segunda venida física de Jesucristo a la tierra. El siglo presente, ya lo hemos hablado anteriormente, lo queremos recalcar: el siglo presente está ubicado entre el capítulo 3 de Génesis, la caída del hombre, hasta el discurso que está en el capítulo 24 de Mateo, que hace referencia a la segunda venida de Jesucristo visible a la tierra. Es decir, la segunda venida pone fin al presente siglo y da paso al siglo venidero, que sería lo que conocemos como el milenio, que tiene fin con la nueva Jerusalén. Bendito sea el nombre de Jesús, y nuestra morada eterna con el Señor Jesucristo. Ahora, los paralelismos de estos dos pasajes son muy interesantes. En estos dos paralelismos veremos que hace referencia o hace énfasis en el impío que es tomado para juicio, mientras el justo es dejado para entrar en el reino milenial del Mesías. Ahí en Mateo 13 y Mateo 24 vamos a encontrar este paralelismo. Muchas veces se ha aplicado que este tomado dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos mujeres, una será tomada. Muchas veces se ha aplicado erróneamente al arrebatamiento y al que es tomado para ser trasladado, pero no. Está hablando ya Mateo capítulo 24, allá por el versículo 37, ya está haciendo referencia a la segunda parte de la gran tribulación. Por lo tanto, no puede estar hablando evidentemente de
el traslado pretribulacional de la iglesia, y eso es precisamente en eso de lo que nos queremos detener y poder sacar una cuenta clara de que, bendito sea el nombre de Jesús, de qué está hablando, quién es este tomado y quién es este dejado. Para hacer esto, vamos a referirnos a Mateo capítulo 24 a partir del verso 16, y dice así: tomando en cuenta que ya estamos dentro del sermón apocalíptico, ya estamos en la segunda mitad de la gran tribulación, por lo tanto jamás puede ser este tomado el que es arrebatado, porque somos de creencia y de posición en cuanto al rapto pretribulacionalista. Dice así: pero el día y la hora, versículo 36 de Mateo 24, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como ojo con esto, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo primero que tenemos que enmarcar acá es que nuestro Señor Jesucristo está tomando como referencia los días de Noé. Está haciendo un paralelismo en los eventos de los días de Noé con el discurso que Él está trayendo a colación. Está diciendo que lo que va a acontecer en Mateo 24, lo que Él describe en Mateo 24, que ha de acontecer en la segunda mitad de la gran tribulación para poner fin al presente siglo, guarda estrecha relación con lo que aconteció en los tiempos de Noé. Y dice que como en los tiempos de Noé, específicamente dice aquí, bendito sea el nombre de Jesús, el versículo 37, más en los días de Noé, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, los que fueron tomados en el día del diluvio no fueron los justos, no fue Noé y su familia, ellos fueron preservados. Los que fueron tomados en el día del diluvio fueron los injustos, aquellos que no escucharon a la voz de Noé, a la advertencia divina de que vendría un diluvio, por lo cual fueron arrasados, tomados por este diluvio. Y Jesús está diciendo que así será también en el día del fin del siglo y la venida del Hijo del Hombre. Este que será tomado en el campo, dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El tomado no es el que está siendo guardado de la ira, no es el que está siendo guardado de la prueba, sino más bien es el que está siendo tomado por desobediente, arrastrado y arrasado por desobediente. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos habrán moliendo en un molino, dos mujeres, una será tomada, otra será dejada. Dos habrán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Pero Jesús está hablando específicamente y aclarando específicamente que el tomado será tomado de la misma manera que fueron tomados aquellos en el tiempo del diluvio, en los tiempos de Noé, por cuanto no escucharon para obedecer. Ahora, vamos al pasaje paralelo de Mateo capítulo 13, a partir del versículo 24, la parábola del trigo y la cizaña. Leamos. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en sus campos. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla,
pero recoger el trigo en mi granero. Ojo, él dice recoger primero a la cizaña. Los segadores recogerán primero la cizaña para ser echada en el fuego. Dice atarle manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Si esto no te dice mucho, pues vamos a ir entonces a la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, que está en el mismo capítulo 13, pero a partir del versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En otras palabras, ese sembrador, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla somos tú, somos yo, aquellos que hemos escuchado, obedecido y nos hemos convertido en hijos del reino. Ahora, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, el diablo. Ojo, la siega, el fin del siglo. Es decir, la siega, ese momento en que la cizaña será arrancada y tomada, es el fin del siglo. Recuerden la pregunta de los discípulos en capítulo 24 de Mateo, verso 3: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, hay un paralelismo en el discurso de Jesús de Mateo 24 y este de Mateo capítulo 13 del trigo y la cizaña. Mire, la siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Es decir, que al final del siglo, ese que describe Mateo capítulo 24, que es tomado, es arrancado, sacado del medio, los dos que estarán en el campo, las dos mujeres que estarán en el molino, que el uno es tomado y el otro es dejado, representan a aquellos que fueron de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y dice: y los echará en el horno del fuego, así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído para oír, oiga. Escuche, imposible que Mateo capítulo 24, cuando habla del tomado, está haciendo referencia del creyente que es arrebatado para ser guardado. Imposible. Está hablando del fin del siglo, de aquellos que son tomados y son echados al fuego para juicio divino. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, no guarda ningún tipo de relación esta escritura con arrebatamiento, sino más bien tomados para juicio. Claramente lo dijo el maestro allí cuando hizo referencia: pero en el fin de los días, velad, porque en el fin de los días será como en los tiempos de Noé. La gente se estaba dando en casamiento, la gente la estaba pasando bien, vino el diluvio y se los llevará a todos. De esta misma manera habrán dos trabajando en el campo y uno será arrastrado, arrancado. Bendito sea el nombre de Jesús. Dos mujeres en el campo, la una será tomada y la otra dejada, pero el tomado aquí es tomado para juicio. Bendito sea el nombre de Jesús, así como fueron tomados aquellos en los días de Noé. Quiero que te guardes esta elección en tu mente, que reflexiones. Es muy poco tiempo para poder seguir profundizando, pero reflexiona en esta escritura, profundiza en esta escritura y analiza el contexto de lo que hemos estado hablando. El tomado del capítulo 24 jamás será el creyente, sino aquel que ha sido de tropiezo, que ha sido de tropiezo para el trabajo del reino y para los que somos hijos del reino. Que Dios te bendiga, que tengas una bendecida tarde, que el Señor guarde para siempre a ti, a tu familia y a todo lo que posees. Bendiciones.